Som els comissaris del programa públic d'aquesta exposició, que no només té lloc aquí a la Fundació, sinó que també està passant a la Barceloneta i a l'àrea del port amb una sèrie d'activitats amb el títol d'Un sentiment oceànic, i ja han passat aquesta setmana i passaran també durant la setmana que ve. Aquí estan també els fulletons si voleu donar una ullada de tot el que farem. I la idea principal d'aquest projecte era no quedar-nos només amb activitats relacionades a l'exposició aquí a la Fundació, sinó sortir i fer un programa públic que parlés en general de l'economia marítima i de les seves conseqüències. Per això vam pensar que seria interessant veure aquesta exposició, no fer la visita característica del comissari o a l'artista, que en aquest cas no podia ser, sinó convidar una persona que està vivint de primera mà, que coneix molt bé tot això que passa, però realment de primera mà, i des d'un punt de vista diferent que no és el cultural i artístic. I en aquest cas tenim el Juan Carlos Marín, que és un membre de l'Organització d'Estibadores Portuàries de Barcelona. Tenim més estibadors per aquí també, que ens parlaran avui, i el que intentem és que no anirem com peça per peça explicant cadascuna de les fotografies, sinó que volem que sigui, ja comencem per ser una visita diferent, que sigui com una mica més un diàleg entre tots, parlarà el Juan Carlos i nosaltres explicarem una mica, però si teniu preguntes o dubtes tant de l'exposició com sobre l'estiva en general, sobre el món dels estibadors, podeu participar. Breument sobre Alan Sekula, per aquells que òbviament no el coneixeu. Alan Sekula és un fotògraf i artista de Los Angeles que va morir el 2013. A Alan Sekula li agradava molt Barcelona, va treballar aquí el 2007 i tenia aquesta relació molt propera amb la ciutat, però no només tenint en compte com no només sobre el mar i el port, sinó com en sentit Barcelona com un lloc on ens donava una lluita política a partir del mar. Va estudiar els canvis que es donaven a la ciutat i a la part del port i del mar. Hi havia com una lluita, un sentiment bastant també com cooperatiu molt interessant. Per això ell va treballar directament aquí i en altres, ja veurem una mica en altres ciutats al voltant del món. Igual podem parlar com de les temàtiques que hem trobat parlant nosaltres i amb el Juan Carlos en aquesta exposició, que té 3 sèries de fotografies. Aquesta primera d'aquí a dalt és Fish Story, que ara anirem una mica per foto. Després a baix tenim Ship of Fools de Tokyo Museum, que són objectes i una altra sèrie de fotografies, i Deep Sea, Paseo Bleu, que és una altra sèrie. Diguem-ne que hi ha 3 temàtiques que nosaltres explorarem avui. La primera seria com els canvis tecnològics i que ha sigut tot el que ha portat els canvis també en el treball i els drets humans. Per altra banda, l'organització d'aquest treball i els canvis que s'han donat a les ciutats com a conseqüència d'aquests canvis tecnològics. I després creiem que era interessant parlar d'un punt que Alan Sekula parla breument a totes les fotografies, no són uns reportatges com de documentari sec, sinó que sempre hi ha una part molt com romàntica, com personal, hi ha un toque molt sensible, d'ell viure les seves històries. Ell des de Los Angeles ja havia treballat molt proper al port també, i es veu que aquesta part del mar com un agent oblidat, però a la vegada que té certa com sublimitat, està present. I llavors sobre aquests 3 temes és on ens movem principalment. Y queríamos entonces presentar a Juan Carlos, que hace
venir, Juan Carlos. Te quiero, como breve introducción, Juan Carlos es estibador activo. Activo por el trabajo y también activo como activista por su labor sindical. Estos días estáis escuchando muchas noticias sobre lo que ocurre en el mundo de la estiba, que es un mundo muy desconocido, que creo que hoy va a ser muy interesante porque Juan Carlos nos puede dar una visión mucho más profunda, que es de hecho la idea de la secula, ¿no? Dar una visión mucho más extendida y a la vez mucho más humana y detallista. Y entonces por eso contábamos con la presencia de Juan Carlos. Llevamos ya bastante tiempo trabajando juntos porque además Juan Carlos nos está ayudando a hacer otra actividad este sábado. Pero hemos trabajado mucho para conocer mejor su trabajo y de hecho conocer mejor el trabajo de Alan Secula. Así que gracias Juan Carlos, bienvenido y te damos la palabra. Así que creo que podríamos empezar por estas dos fotografías. Bueno, Secula en los años 90 está en contacto con la estiba de Barcelona a través de un compañero, ¿vale? Cuando nos llega su trabajo, una de las cosas en esa fotografía que refleja, ¿vale? Es un puerto romano en el cual se ve la cercanía del mar con el trabajo. Ahora mismo está en desuso, pero es una banquita de trabajo. Esto lo que hacía era que los barcos antiguamente atracaban directamente donde estaban las ciudades. Es más, se creaban ciudades donde se podía hacer un puerto. O sea, es un concepto diferente al que tenemos ahora, que puedes crear un puerto en cualquier sitio. Esa cercanía del puerto y la ciudad hacía que todo fluyera. O sea, la gente que venía embarcada podía bajar y llegaba a la ciudad para comerciar. Había una cercanía entre la población. Realmente los que trabajaban en el puerto ya eran estibadores, porque es un trabajo histórico. Y ese concepto, ¿vale? Se ve muy bien reflejado aquí, ¿vale? Que está una playa donde está todo el mundo, siempre vamos a tomar eso, pues antes era la zona de trabajo. La evolución nos ha llevado al distanciamiento, ¿vale? Entre el puerto, que ahora son puertos comerciales, y entra dentro de la tecnología, además de las grúas y todos los sistemas de trabajo que antes eran manuales a automáticos, lo que nosotros llamamos el contenedor. El contenedor ha sido la revolución marítima, ¿vale? Y una de las cosas que desde Secula ha exponenciado, ¿vale? Como la diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. O sea, tú antes tenías que ir a tranquilo lo que tú comerciabas, podías tener un saco, podías tener la mercancía, la vivías, ¿vale? Y ahora transportas un contenedor que es totalmente opaco, no sabes qué hay dentro. Y era una de las cosas que él siempre había expuesto, ¿no? Como esa economía mundial hace que no veas ni lo que estás trabajando, ni lo que estás haciendo. En esta serie de fotografías, realmente el impacto visual, ¿vale? Es que antes trabajabas en la playa y ya trabajas directamente dentro del agua. O sea, antes hemos ganado la economía. Y quizá se podría decir también que ahora los puertos ya no están cerca, o sea, ya no son parte de la ciudad. Realmente están muy apartados, donde tampoco se ve realmente qué pasa. Sí, antes un ciudadano podía andar entre los barcos, entre la mercancía. O sea, aquí en el puerto de Barcelona, el muelle de la Fusta era famoso porque estaban descargando madera y los ciudadanos iban a pasear de la madera. Ahora el puerto ha hecho una división entre la Barcelona y el puerto. Eso también ha creado un desconcierto y un desconocimiento de la gente que trabajamos dentro del mundo de la estiba, pero también del mundo del mar. Porque el mundo del mar, que es una de las cosas que Secula siempre había reflejado, ¿vale? Queda muy separada ahora de la realidad. Antes el marinero se bajaba y visitaba Barcelona, iba por las Ramblas, y ahora un marinero tiene una desconexión de la ciudad. Sí, yo sobre estas fotografías, justo que estábamos aquí al lado, no vamos a comentar todas las fotos porque la exposición es muy extensa, pero sí en esta sección queríamos decir que Alan Secula tenía esa preocupación por el trabajador como ser humano, como ente que existe en un espacio, ¿no? Y entonces, hoy en día, el espacio es móvil de una manera espectacular. O sea, el container se mueve muy fácilmente, e incluso las casas de los trabajadores. Alan Secula se quiso incluir en esta serie estas casas de trabajadores que se trasladaron enteras de un lugar a otro porque el puerto se había quedado obsoleto
y las estaban trasladando. O sea, todo va muy rápido, todo es muy volátil, ¿no? Entonces Alan Sekula quería resaltar esa impermanencia mucho, ¿no? de trabajos que han sido como tradicionalmente muy arraigados a un espacio concreto, ¿no? Y que ahora de repente todo es posible. Es posible, eso pasa, por ejemplo, en Rotterdam, por ejemplo, decía, o en Los Ángeles. Decía en una de las películas de Alan Sekula, decía, nadie en Los Ángeles sabe que hay un puerto. Sin embargo, te muestra y el puerto es enorme, pero nadie sabe que hay un puerto. ¿Por qué? Porque ese puerto lo han trasladado a un lugar donde no hay nada. Y lo mismo pasa en ciudades europeas como Hamburgo o Rotterdam, ¿no? Sí, Vale. Sí, la idea del anonimato es muy importante también, que la asocia con la idea de lo opaco, lo anónimo, lo global, lo impersonal, que tiene que ver con la economía neoliberal, que también es una cosa que solo vemos cifras en la bolsa, etcétera, pero no nos perdemos la parte humana de todo lo que está pasando dentro de esas ciudades, dentro de esas empresas, etcétera. Y el container sería como el epítome de esto, como un rectángulo que no huele a nada, que son todos exactamente iguales, no cambia el color. Hay unas marcas que son unas marcas internacionales, que no se sabe muy bien de qué país son tampoco, qué llevan dentro, y es como el símbolo, ¿no?, de la economía globalizada neoliberal, digamos. Pero quizás Juan Carlos nos puede decir cada compañía de dónde es, porque yo sé que él lo sabe. Bueno, ahora en los últimos conflictos que estamos teniendo, ya veremos otra sesión de fotos en las cuales se ve el conflicto de los años 90. Realmente lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los países es vender al mejor postor. El mejor postor al final son grandes multinacionales, ni tienen corazón, ni tienen alma, ni tienen conocimiento del negocio. Lo que están haciendo realmente es especulación pura y dura. Lo que ella comentaba de la bolsa es lo mismo. Tú antes hablabas con un naviero, o hablabas con un marinero, o hablabas directamente con el transitario, que es la persona que traía la mercancía y te decía qué llevas, cómo lo llevas y por qué. Ahora no, ahora es todo opaco, o sea, ahora no hay nada. Hay compañías de banderas de conveniencia, de países que no tienen legislación laboral, eso es lo que quieren exportar a estos países. No queremos exportar mercancía, no queremos exportar formas de trabajo esclavista, que es lo que está experimentando ahora, o en la lucha obrera que estamos llevando a cabo en los últimos tiempos. Y esto nos enlaza muy bien con la siguiente sección que vamos a comentar, así que si queréis podemos ponernos aquí alrededor. Una lucha que hubo en Los Ángeles, ¿vale?, en la cual ese descorazonamiento de la estiba, ¿vale?, se ve reflejada en una carretilla sin conductor. O sea, toda la estiba ha tenido la mano de obra. En este caso se ve perfectamente una carretilla que no lleva ningún conductor, no lleva nada, o sea, es intangible el movimiento, es intangible la carga, porque si ve el contenedor no sabemos qué está moviendo, ¿vale? Es lo que decimos, ¿no?, esa pequeña desconexión ya de un puerto en estos años en el cual ya se empieza a desconectar de la ciudad, empieza a dejar de lado a la parte que tiene esa conexión de los estibadores entre la ciudad que va a trabajar a los barcos, ¿vale? Y cómo se va dejando todo en la mano de Dios. Todo lo que es la lucha obrera, ¿vale?, se ve reflejado cómo va evolucionando y luego su paso por España. En este caso, en Galicia, ¿vale?, es una lucha obrera que no solo era de estibadores, y aquí en estas fotografías se ve como la gente ya empieza a reivindicar, ¿no?, que son ellos los que están en el puerto, son ellos los que están trabajando, son ellos los que representan esa conexión. Claro. Yo tengo una pregunta, y por cierto, invito a cualquiera que, ¿sabes? Esto sinceramente no hay un orden, pero sobre la lucha que ocurre ahora, ¿qué podrías decirnos? Ya sé que es un temazo, que podríamos estar aquí toda una hora, pero ¿qué podrías decirnos de este momento que está ocurriendo ahora? Pues ahora mismo lo que está sucediendo es, otra vez, un ataque directo a un sistema de trabajo, ¿vale?, que ya no solo porque tenga su historia, sino porque es efectivo, productivo y además es tangible. Los estibadores ahora mismo lo que estamos haciendo es un ataque directo para desregularizar el sector estibador portuario, ¿vale?, y sacarnos de la ecuación. Al sacarnos de la ecuación dices, bueno, pues ¿qué metes? Ahora se suma. Vale, pues lo que están buscando es el trabajo precario, el trabajo temporal y el trabajo en origen. El trabajo en origen son las banderas de conveniencia, marineros embarcados que realizan funciones de marinero, pero luego de estibador también, ¿vale? Y
Luego cuando pasemos a la siguiente serie de fotografías veréis que ya empieza a reflejar, ¿vale?, cómo el marinero está viviendo de soledad, ese escarnio, ¿vale?, hacia su trabajo. También es un trabajo mítico, o sea, el estibador se ha estado toda la vida, pero antes estuvo el marinero. Claro. Sí. Y el tema de la bandera de conveniencia, que es este regalo que les podría ser. Bueno, a ver, la bandera de conveniencia realmente acaba siendo un tema que tiene una carga de profundidad importante. Una bandera de conveniencia es un país, ¿vale?, en el cual tiene una regulación tanto laboral como económica que se ajusta a lo que es la economía actual, en la cual los costos son más baratos, el trabajador no tiene derecho. ¿Y eso qué hace? Que tú puedas abanderar un barco en ese país, que no hace falta ni que tenga mar, o sea, de llegar. Fijaros hasta dónde llega, ¿vale?, el reconocimiento de la economía nacional, incluso internacional. No hace falta que tengas mar para tener un barco trabajando, lo que tú te regulas por ese barco, o sea, por esa bandera. Esa bandera normalmente son paraísos fiscales, en los cuales lo único que te piden es que una persona de ese país sea miembro, ¿vale?, de la empresa. A partir de ahí, todo queda opaco. O sea, todo lo que se mueve, todos los seguros, todo lo queda opaco. Y esa opacidad, ¿vale?, es contra la que nosotros estamos luchando. Porque se supone que ahora pensarían que quien iba a hacer la estiba, o sea, la idea de regularizar quiere decir que quien hace la estiba sería la gente que está dentro del barco, ¿no? Sí, la idea de ellos es, si un estibador en Barcelona o 5 estibadores en Barcelona pueden ser prescindibles porque poniendo 4 marineros que además van embarcados, trabajan, no pisarán tierra más que para trabajar. O sea, es un trabajo esclavista. Realmente es un trabajo duro. El estibar, pues eso es un trabajo en el cual se ve cómo se trabaja, y tanto que ahora está mucho más mecanizado, pero es un trabajo duro. Es un trabajo duro en el cual lo que ellos están buscando es, da igual quién lo haga, pero lo haga más barato. ¿Y en Barcelona cuántos años son los estibadores? Ahora mismo somos 1096 estibadores. Pero esto un poco está ocurriendo en todos, no solamente en la esquiva, aunque la esquiva quizás estaba ahí como posiblemente defendida o unos estamentos, pero y los camareros, y los cocineros. Quiero decir, ya han desaparecido los camareros de, no sé quién conocía la valenciana, un señor con una chaquetilla blanca, de esto amable y tal. Claro, eso era un precio que tenía que pagar la horchatería. Ahora, ¿qué ocurre? Pues el camarero no está profesionalizado, ni un señor que transporta bebidas como puede. Entonces, es lo mismo. Es decir, Barcelona está lleno de transportistas de bebidas y de platos. Porque quizás no han salido a defender cómo está haciendo la estima. No sé. Sí, realmente el gremio, vamos a llamarlo gremio, lo bueno que ha tenido ya no solo su historia, sino su unidad sindical, y que el que ha entrado se ha creído que su puesto de trabajo es suyo. Pero no porque lo haya heredado, sino que no tengo ningún familiar. O sea, yo me creo lo que hago, a mí me gusta lo que hago. Yo no voy a trabajar, yo voy a vivir, porque es mi forma de vida, acaba siendo el concepto. Realmente, ¿qué ha pasado en la calle? En la calle hemos entendido, ¿vale?, que si me salgo yo al otro, nuestro lema ha sido todo eso, no se va ninguno a la calle. Si nos tenemos que bajar el suelo, no lo bajamos. Si nos tenemos que debatir el trabajo, no lo debatimos. Si vemos lo que hay en la sociedad ahora mismo, es absurdo, ¿vale? Por eso han querido derribarnos, por eso han intentado derribarnos, por eso hemos tumbado un decreto ley. España eso no había pasado nunca, en el año 79, por un error. Hemos tumbado el decreto ley, hemos negociado el decreto ley. Y ahora mismo estamos en las condiciones laborales que no solo aceptadas, sino que son las que tenían que reclamar todo el mundo. Todo el mundo. Y ahora empieza a sonar de la gente. Vamos a organizarnos, ¿vale?, para volver a recuperar. Es triste tener que recuperar lo que ya hemos conseguido. Nosotros lo que estamos haciendo es mantenerlo. No estamos pidiendo más, estamos manteniendo. Tenemos que conseguir, ¿vale?, el volver a donde estamos y luego mantenerlo. Estamos creando un sindicato, una asociación de sindicatos y de entes, se llama Ciclo, ¿vale?, para explicar nuestra lucha, para que todo el mundo vea que se puede, que tienes un reflejo y que con ese reflejo, ¿vale?, puedes tomarnos el espejo, puedes hablar con nosotros, te podemos no asesorar, sino decir que estamos a tu lado y poder llegar a eso. Camareros, creo que 22 del aeropuerto, si quieres te explico su historia. Los han desmembrado, tienen lo mismo con la estiva. Pues tienen una lucha que hay que exteriorizarla. Pues esto es lo que hacía Segura, ¿vale? Fotografiaba esa lucha. Esa lucha ahora, ¿qué hace? O sea, te ponen en cuenta la opinión pública.
Lo que hay que hacer es que nosotros mismos, la misma opinión pública, le diga a los medios lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, para que la gente vuelva otra vez a ver que se puede luchar, que se puede conseguir y que vuelvan a salir fotógrafos que vean y que reflejen lo que está sucediendo. Pues esto nos puede enlazar con la siguiente sección, porque aquí podemos ver uno de los efectos, ¿no?, que tiene el neoliberalismo que estamos viviendo y también su contrapartida en la lucha sindical o laboral, ¿no? Él siempre tenía este interés por la dimensión humana, pero también es muy interesante ver cómo se organiza. Porque los estibadores, para mí, que ahora he llegado a comprender muchas cosas, es como una especie de especie en extinción, ¿no? Entonces, ahora, si te parece, pasamos al otro lado y entendemos este momento. Esto sigue existiendo en la actualidad. Esto es la base, ¿vale?, de nuestro ser. Y se trata de una calabaza de números. ¿Esto qué significa? Eso lo seguimos utilizando a día de hoy, ¿vale? No ha evolucionado, seguimos en una calabaza. Agustín tiene el placer de conocer nuestra calabaza, nuestro número, ¿vale? El concepto es muy sencillo, ¿vale? Nosotros creemos en que la unidad parte de que todos seamos iguales. Para que todos seamos iguales, todos tenemos que trabajar en las mismas condiciones, ¿vale? Tener los mismos salarios, nuestros salarios no son productivos, por lo cual tanto haces, tanto cobras. Y la única forma de hacer el reparto es creer en la suerte. ¿Cómo crees en la suerte? Las empresas llegan al puerto de Barcelona, están allí y hacen una petición de personal. Esa petición de personal, ¿vale?, va con un número. La empresa A, pues es el número 1. La empresa 2, 3, 4, 5, las que contraten ese día. Si hay 20 empresas que contratan 5, pues el reparto de personal se tiene que hacer sobre esas 5. Pues se cogen 5 bolas, se meten en esa calabaza, ¿vale? Hay una lista con el número de las empresas y la gente que lleva la petición, se agita, se tira y el número que sale es la primera empresa en la que empieza a repartirse el personal. El reparto de personal, o sea, yo suena feo, pero soy un número, ¿vale? Un número, que soy el número 30 en este caso, mi chapa se llama. Y entonces el número 1 empieza a trabajar en la empresa que ha salido, que sería en este caso la 3. Pues el número 1 empezaría en la 3, iría repartiendo, ¿vale?, hasta que me llegase. En el caso de que yo no trabajara, yo estaría disponible en la siguiente plaza, ¿de acuerdo? ¿Eso qué hace? Pues que todos seamos iguales. O sea, no hay un orden jerárquico. Al cargarte ese orden, todos somos iguales, nadie mira por el hombro encima de nadie. Al final, ¿qué haces? Desayunas con el pavotar, con el maquetulazo y con el gordo. ¿Por qué? Porque todos somos el mismo. Esa unidad es la que se quiere encargar desde el principio. Y eso es lo que nosotros queremos exportar afuera, ¿vale? Que no tienes que tener un jefe, tienes que tener un compañero que tiene unas órdenes, que tiene un orden jerárquico. Pero es tu compañero, es tu primero, es la persona con la cual te vas a ir a desayunar. Nosotros al final creamos unos vínculos. Esos vínculos, ¿vale?, los llamamos familia. Con mi familia, pero el 80% o el 60 o el 70% del tiempo estoy con la gente del puerto. Y la gente del puerto tiene la misma consideración que yo porque somos una lotería. No sé con quién voy a trabajar. Yo puedo trabajar hoy con un compañero que tengo aquí o con el siguiente. Y eso crea una unidad, crea esa red, ¿vale?, con la cual intentan pelear y con la cual no pueden. Y yo quería añadir una cosa, porque creo que es muy importante que ellos cada día van al puerto, cada día van al puerto religiosamente y se junten, se unen. Hay días que trabajan y hay días que no, pero siempre os veis, cada día os veis, que es una cosa que me dijiste y yo dije, pero ¿y eso cómo lo aguantáis? Pero eso es una de vuestras bases, de hecho, ¿no? Exactamente, sí. Y mira que con la tecnología lo tenemos muy fácil, ¿eh? Han querido hacernos visitar la plaza, han querido mandárnosla por el teléfono móvil, han querido. Nosotros decimos, nosotros trabajamos al puesto de trabajo porque ese es nuestro nexo de unión. Y nuestro nexo de unión no lo tenemos que creer. Quiero decir, porque realmente pues sé con quién trabajo, pero en teoría que no trabajo hablo con él, ¿vale? En el caso de que yo no pueda verlo o no hable con él, el día que me lo sustituya y me pongan otro lado, yo no sé quién es. Yo me confío en que me quita este, yo no sé quién es, de dónde ha salido. Es un poquito complicado, ¿vale? El piso desde fuera, pero luego es muy sencillo. Es muy sencillo cuando entras en la casa. Trabajas con las mismas personas, aunque sean un día con uno, un día con otro, pero hay más personas, pero dentro de las mismas personas, todos somos los mismos. Ya puedes llamarte capataz, llamarte gordo, somos el estibador portuario y el puerto. ¿A qué hora empezáis? Pues
Pues el primer sorteo es a las 7 de la mañana, el segundo sorteo a las 8 de la tarde, ¿vale? El primer sorteo comprende las 2 primeras jornadas, o la jornada normal de todo el día, y el segundo hace las 2 nocturnas. Y luego tenemos un sorteo para el fin de semana. Nuestra disponibilidad es de 24 horas, 365 días. O sea, yo no puedo contar con ir mañana con mis hijos a la piscina porque no sé si voy a trabajar o no voy a trabajar. Es más, y si hay mucha, doblaré, con lo cual estaré de 12 a 18 horas fuera de mi casa. Cuando llegue a casa, sí. O sea, conciliar la vida laboral en la familia es muy, muy complicado. Eso crean esa unión, ¿vale? Porque al final te entiendes que tienes al lado que vive mejor tú. Yo con los padres del colegio lo creo una vez por semana y me mandan cosas de ¿y tú dónde estás trabajando? ¿Qué pasa fin de semana? Y no lo entienden. No lo entienden. Digo, bueno, tú no tienes horario. Yo trabajo en el banco. Cuando llega el banco, yo trabajo. Parece cuando te toca, digamos, y sabes al día siguiente igual no tienes que ir. Aunque sepa que hay un trabajo. Porque no hay trabajo, o sea, Aunque no sepa que hay viene. trabajo. Sí, aunque sepa que hay una previsión de que no haya carga, nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos porque nos gusta. Pero si no hay una vida, no. Sí, pero trabajamos porque nos gusta, ¿eh? Nadie nos obliga. Nadie te pone una pistola y te dice no vas a listo. Tenemos unas asambleas, todos los martes, que llamamos chichaga, tendréis que ver, bueno, ya sabéis en la tele, lo que es vivir eso. A ver, los 23 delegados delante de 1000 personas, explicando las situaciones del día a día del puerto, y ver a las 1000 personas delante, ¿vale? Y ver el reflejo de sus caras cuando tú estás explicando cómo llevan las negociaciones, qué barco, qué problema ha dado, a qué compañero que ha fallecido, cómo vamos a hacerlo para que su familia no quede descubierta, qué aportación vamos a hacer todos. O sea, tienes que verle la cara y vivir eso. Eso es interesante. Y es que muy interesante como el espacio y el espacio para reunirse al final llega a ser como muy simbólico, ¿no? Y como también la calabaza. Yo digo porque hace poco que fui a este espacio y realmente es como traer otra dimensión. Sí, es un espacio de lucha. Sí, está lleno de postales, de postes antiguos, está vuestra historia allí, realmente es espectacular. Se quedó impresionado Sí. cuando vio carteles de postales de luchas que hemos tenido en Europa, pues nos hemos traído hasta los huesos de la lacrimógena, los hemos etiquetado para saber qué día estuvo esa lucha, quién estuvo en esa lucha, por qué luchamos, y esa es nuestra memoria. Esa memoria no la va a mirar nadie. Somos muy de eslóganes, ¿eh? Tenemos el testigo humor, por ejemplo. No todos son ninguno, es algo que llevamos en el corazón. O sea, nos han puesto expedientes de regulación de empleo y los que estáis os vais a quedar con todo lo que pidáis. Lo queremos perder. Pero que se quede lo que estamos, ¿no? O sea, el que venga detrás tiene que ser llevador portuario. Tiene que entender la gente que nosotros no queremos tener más. Queremos ser lo que somos. No tenemos más. ¿Vale? Nosotros compartimos el espacio del barco y del muelle con los marineros, ¿vale? Y esto es una zona de trabajo peculiar. Tenemos 1,20 m, ¿vale? En este 1,20 m te dices, ¿qué se ve? ¿Qué quiere reflejar? Pues eso es un espacio laboral en el cual hay cables eléctricos de 340 voltios, que son los frigos, una persona subida en altura, un marinero, un estibador abriendo, un marinero revisando los frigoríficos y las conexiones. O sea, aquí, y este está limpio, tendréis que ver cómo está de barras de trinca y de material de estiba, ¿vale? Para poder pasar. Esta es la zona donde estamos trabajando tanto los marineros como nosotros. La interconexión entre el estibador y el marinero a veces es algo impresionante. Hay gente que no ve a su familia en 3-4 meses, y ahora con la materia de conveniencia traen gente que a lo mejor se tira 8 meses embargada sin ver a su familia. El poder hablar con alguien en el esperanto del mar, que al final es un inglés, español, italiano, es un idioma que nadie sabe cuál es, pero al final es con el que te entiendes, ¿vale? Es el que queda reflejado en este espacio. Ese es el espacio donde nos vemos, donde hablamos, donde estamos trabajando y donde al final, en 1,5 m, en 1,20 m, vives. Es la separación entre contenedores. La separación entre contenedores. Realmente es impresionante. Cuando estás allí, el ruido, todo se hace grande, te acabas acostumbrando y no le ves luego no lo aprecias. Sí que es verdad que cuando te paras un segundo y miras, madre de Dios, ¿dónde está?
pero cuando estás en el trabajo eso no lo percibes. Y sí que es verdad que encuentras una calidad humana allí de gente que te invita y te da lo que quiere. O sea, y os digo de verdad, de estar en un barco indio, de estar hablando con el hombre, decir, vete conmigo, vamos a comer, llevarte a comer con ellos, y ves que tienen un plato de arroz con un poco de curry, esa es un poquito, y la comparten contigo. ¿Vale? O sea, es algo de bestial. No lo puedes comparar con nada. Aquí en esta otra foto, un poquito más allá, donde se ve los containers en un barco, antes estábamos hablando sobre eso, el espacio de trabajo. No sé si os podríamos explicar para que nos hiciéramos una idea de la dimensión que puede llegar a tener un barco, porque además los estibadores tienen que entrar hasta las bodegas, en fin. Sí, ¿vale? En este caso, si quieres explicar tú lo del rescate del barco. Sí. A mí cuando me lo Este es un barco fantasma, totalmente vacío, que se encontró un carguero, o sea, se llaman cargueros, ¿no? Sí, grandes barcos, totalmente en medio de alta mar, no estamos hablando de cerca del puerto, sino de alta mar, y ahí estaba. Y bueno, que enlaza con la dimensión más sublime del mar, que también Adam Sekula como lo va dibujando también como línea paralela, ¿no? Hay desde objetos que ya veremos abajo que él va coleccionando, que son de su como colección más personal, desde este colmillo, ¿no? Que tiene que ver con toda la mitología del marinero, con bueno, este tipo de imágenes que son como de la dureza de lo que es realmente el mar, ¿no? Y luego, bueno, hablaremos de la última fotografía que esta es muy curiosa. ¿Y dónde vienes? Es un muñeco. Y le digo, ¿por qué ponen un muñeco? Para que los piratas se quieren ser, ¿verdad? Para que se piensen que hay una persona trabajando y que los va a ver. Va a poder avisar para que venga una mascota, venga alguien a correrlo. Y es un muñeco, ¿eh? Es una persona. Es como un espantapájaros, sí, pero... Sí, es curioso, parece una persona. Es un muñeco. Luego cuando subimos, cuando hablamos de los espacios y las cosas del trabajo, son portacontenedores, es el barco todo el mundo ve. Esa es la zona de trabajo que hablamos, en este caso tiene contenedores, una bahía, ¿vale? Esto de Los Ángeles, si no me equivoco, con las carretillas automáticas, ¿vale? Todo esto es una trinca, que es lo que nosotros hacemos en los barcos, además de poner el contenedor en su sitio, lo amarramos al barco, lo trincamos, que se llama. Cada barra de estas pesa 25 kilos, cada tensor entre 25 y 30, y las largas son 40 kilos. Es un trabajo duro, no entiendo el nombre. Luego entre contenedores tiene un sistema de anclaje, que se ve aquí un poquito, letinas, tuslos, diferentes, depende de donde hablemos, pues tiene su árbol, tiene un nombre. Y lo que hablamos de las dimensiones de los contenedores, son contenedores de unos 2,80 metros, 2,90 m, ¿vale? Pensad que aquí ya tenemos 6 metros scrap, todo lo que queda para abajo y toda la parte que no se ve, como la economía, toda la parte que ¿Y en total cuántos containers puede llevar un barco? Bueno, pues esto ha sido un crecimiento exponencial. Estábamos hablando de barcos que llevan 200, 300, se vio el negocio, empezó a crecer, empezaron a hablar de los barcos de 5.000, ya todo inmenso, vimos los barcos de 10.000, todo inmenso, estamos hablando de barcos de 18.000 teus. El teo es una medida, ¿vale?, de un 20 pies, este contenedor pequeño de aquí, este es un 20 pies, es un teu. Un 40 pies sería 2 teus. Estamos hablando de un buque, ¿vale?, que llevaría 18.000 contenedores de 6 metros. O sea, es algo impresionante cuando se ve por primera vez. Miras para arriba y dices, ¿tengo que subir ahí? Pues hay que subirse. ¿Y está regulado esto? ¿O digamos que por las bandas de conveniencia? No, todo lo contrario. Las empresas lo que apuestan es porque es más grande, porque les sale más barato. Entonces ellos intentan hacerlo grande. Eso conlleva que nosotros tengamos también que evolucionar, porque no es lo mismo tener un barco de 5.000 que estar trabajando con un barco de un 18.000. Entonces esa evolución, tanto en material como en tecnología, como así, estemos constantemente en formación, no somos algo que está ahí. No, nosotros viene una grúa nueva, vamos a ver cómo se diseña la grúa, vamos a ver cómo ha de trabajar esa grúa, vamos a dar nuestra opinión de cómo se ha de trabajar, vemos si eso es factible o no es factible. O sea,
somos algo, somos una parte de ese engranaje, de la creación de esos monstruos que están navegando. ¿Cuánto se tarda en descargar, por ejemplo, esto? Bueno, aquí podríamos tener una discusión bastante... Depende de la empresa. Depende de la empresa. Depende de los medios que te den, que es muy importante. Nosotros somos un medio productivo, o sea, yo tanto hago, tanto gano. Cuanto más haga, más gano. Estamos hablando que hace 5 años, hacer 120 contenedores, 130 contenedores en el puerto de Barcelona era un hito. O sea, estamos entre los punteros de Europa. Ya no hablo del mundo porque en el mundo hay algunas locuras, pero por tecnología. A día de hoy tenemos manos, equipos de trabajo que en 6 horas hacen 370 movimientos. O sea, es una aberración en números, pero tenéis que ver que parece una danza. O sea, cómo la gente va engranando el trabajo para que salgan 330 movimientos. O sea, es algo impresionante. La primera vez que ves cómo trabaja, como no entiendes nada, ves movimientos. Pero cuando empiezas a entender qué significa cada movimiento, empiezas a ver que ya sabes que la persona que ha de venir a buscar aquello ya ha hecho un movimiento anterior para cuando venga a dejarte otro, ¿vale? Que tú has de poder haber preparado para que entre. O sea, es una danza y es algo impresionante. Y cuanto más grande, mejor se vaya. Aleshores, jo entenc que vosaltres cobreu per feina feta, perquè Sí. ni hores ni nada. No, nosotros no tenemos Cobreu, teniu sueldo. aquest encàrrec i... Sí, nosotros llega un barco, tiene 5.000 contenedores para descargar, hoy cargan en Barcelona, pues empieza a hacer equipos de trabajo hasta que se carguen los 5.000. Como un equipo de trabajo que todo vaya bien, pues va bien, y un equipo de trabajo en el cual... A l'empresa que contracta li diu, si tardes 3 dies, no li és igual. No, a ninguno es igual. No, jo sí, perquè tots són diners, Sí. Vull dir que aneu per encàrrec concret i es cobra per això. Sí, pero no tienes un encàrrec que te diguin, puedes hacer 50 o 60, sí, però els minuts se descarreguen i dintre del que és la descarga i parlem de contenidors, però parlem de que hi ha vaixells molt heterogenis, però hi ha molt d'homogenis que porten contenidors i altres que es carga general, o viga, o bobines, o planxa, i ja veureu a baix els sacs. O sigui, això és una cosa que s'està perdent, però que encara continua. I això és una de les feines més dures que hi ha. O sigui, quan fas una feina més antiga, més dura és. ¿Vale? I no és que estiguis contractat per una feina, sinó perquè a les hores que tu estàs facis el màxim possible de feina de la que has de fer. El millor, el més segura, el més ràpida i sobretot, todos entramos y todos tenemos que volver a casa. Sí, la seguridad. Y para acabar en esta sección podríamos hablar de esta última foto que vemos aquí arriba. A ellos les encanta esta. Sí, a nosotros nos gusta. Esta foto habla de la soledad real. De verdad, os digo una cosa, es verdad que muchas veces tienes un marinero al lado, ¿vale? En el cual te cuenta su pena, pero es que ves al marinero y entiendes esto. O sea, gente que lleva 8 meses sin ver a su familia. Y ahora lo que hablábamos antes, el puerto estaba integrado, la ciudad integrada en el puerto. Los puertos crecen, los puertos se van. Se van de las ciudades y eso hace que el marinero no tenga ninguna opción. Ninguna opción es ninguna. No hablamos de que hay ni un autobús. O sea, muchas veces tú vas en un coche particular y haces 8 kilómetros desde que entras de Barcelona hasta el puesto de trabajo. Esos 8 kilómetros los tienen que hacer andando si quieren ir a Barcelona. ¿Vale? Barcelona, hablamos del puerto de aquí, porque estamos hablando de que todos los puertos en realidad están cogiendo esta dinámica. Y el único punto de aquí, entendemos que las conexiones actuales con los móviles, cuando se pula de esa foto el móvil estaba esto. Eso es lo que vivía. O sea, poder hablar con alguien, hablar con su familia, era buscar una cabina, que además te preguntaban desesperadamente dónde podía haber una cabina para poder. Y eso es una gran realidad. Y es lo que hablamos, es lo crudo, ¿vale?, de la vida en el mar. Una de las series, creo que se llama No se pueden escribir postales desde el fondo del mar, ¿vale? Lo dice claro. O sea, ahora sí que es verdad que tienes tecnología, pero las tecnologías en el centro del mar, o sea, cuando estás navegando, no tienen efectividad, no puedes seguir hablando. O sea, pase lo que te pase, estás con tus compañeros, no tienes otra cosa. Pero cuando estás solo, estás solo. Eso no te lo quita nadie. Tienes que ver en las caras, es imposible. Y cuando te haces entender con ellos y ven que pues, no pueden darle una conversación, es muy bestia. Se llama The Dockers Museum, el Museo del Estibador, y es una colección de objetos que Alan Sepúlveda
como adquiriendo por eBay o por mercadillos durante muchos años de su vida, que tienen que ver con el mar. Y son objetos históricos que tienen que ver con el mar, pero desde un punto de vista muy personal. Hay muchas fotografías, también hay objetos, bueno, como herramientas más grandes, etc. Ahora vamos a explicar un poquito. Y él le interesaba sobre todo como crear una historia, una historia subjetiva de lo que podría ser un museo del estibador, ¿no? Y aquí hay una parte muy pequeña, hay muchísimos objetos, ahora no recuerdo cuántos, que se están de hecho catalogando ahora mismo, y aquí mostramos una pequeña parte. Y bueno, teníamos que apuntarlos con él, así los que más a él habían, o sea, ya lo teníamos aquí, de tener la ocasión de que nos hablara de muchos, que incluso la comisaria, cuando hablamos con ella el primer día, había cosas que no estaba segura de qué eran, y él también les explicó un poco de dónde venían y así. Y ahora pues veremos así unos cuantos que tienen que ver más con su experiencia. Si os parece, paso por detrás. Pues, vale, si genial. Casa, mirar. Genial. Bueno, tenemos representaciones de estibadores en diferentes puertos, ¿vale? En el de Barcelona estamos peleando para que nos hagan también una estatua porque creemos que la merecemos. Este de aquí es un puño que le regaló a Alan, un compañero, y este es el que representa la lucha obrera. Este es el sindicato Coordinadora, ¿vale? Que es el que aglutina a todos los trabajadores o a todos los sindicatos locales a nivel nacional. Nosotros, ¿cómo nos distribuimos? Tenemos un sindicato de estibadores a nivel de Barcelona, se llama UTB, ¿vale? Después, este sindicato está afiliado a la Coordinadora, que es a nivel estatal, ¿vale? Y después, a nivel internacional, ¿vale? Tenemos el IDC, que es International Docker Council, ¿vale? Que está asociado, ¿vale? Con ITF, que no sería tanto un sindicato de clase obrera específica de la estiba o de trabajos del puerto, sino que estaría más como comisiones UGT, ¿no? Sería un sindicato de ordenamiento de trabajos. Bueno, pues esta es nuestra representación de la Coordinadora, nuestro símbolo, ¿vale? Es un oray ensangrentado con el puño dándole un golpe, que no se aprecia la sangre, y es la representación de la lucha, ¿vale? Siempre estamos en pelea constante. Yo llevo 20 años en el puerto y os aseguro que no recuerdo un año de tranquilidad en el cual nos hayan intentado poner un decreto ley, no hayamos tenido que negociar un convenio, no hayamos tenido, o sea, 20 años y los 20 años han sido de pelea. En este último ataque, en el cual estamos bastante bien parados, ¿vale? Hemos visto qué es lo que busca, que es desmembrar el sistema. Esa representación, ¿vale? Es un regalo también que le hicieron, es de Estados Unidos, es un estibador con la pose característica, el gorro característico, ¿vale? De Estados Unidos. ¿Y qué lleva en la mano? Porque el gancho. Ahí está. Ganchos, hay diferentes tipos de gancho. Ahora veréis que él tiene una colección de ganchos. Algunos no son de estiba. Él supongo que iría recogiendo ganchos cuando los tenían que catalogar. Pues ya es verdad que hay diferentes tipos de ganchos en la estiba, pero luego hay ganchos que no son de estiba. Ahora cuando pasamos por allá, si queréis, si tenéis alguna duda, os explico un poquito cómo funciona. Los simbologías bastante potentes. El gancho de estiba, estaríamos hablando de estos ganchos que normalmente se hacía el mismo estibador, o sea, no hay ninguna empresa que haga el gancho. Tu gancho era tu segunda mano, tu tercera mano, era con lo cual tú trabajabas, era una parte de ti. Pensaba que también era un arma, o sea, siempre ibas con el gancho, ibas enfajado y tu gancho enganchado, ¿vale? Y era pues una parte de ser estibador. Esto de aquí es una polea normal, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero luego sí que vemos diferentes tipos de gancho, ¿vale? Este gancho sería un gancho de tira de pescado, los hay más largos. El gancho grande, ¿vale? Que es un estibador muy grande. No, realmente el gancho está diseñado para no rajar el saco. El saco es una malla, ¿vale? Con esto lo que haces enganchas y cuando tiras y lo sueltas, el gancho vuelve a cerrar, con lo cual no hay pérdida de mercancía. Cuanto más grande o los ganchos grandes era simplemente porque normalmente tenías que tirar
de un saco que era un poquito más áspero, más grande, con un entramado mucho más gordo, ¿vale? O incluso de balas de algodón. Entonces tenías que tener más sujeción para poder tirar. Entonces hay gente que creía que el gancho grande iba mejor y gente que consideraba que el gancho pequeño. ¿Todavía utilizáis ganchos? Actualmente yo tengo mi gancho. Sí, cada uno tiene su gancho. Es raro que venga mercancía. Sí es verdad que, por ejemplo, hay una empresa dentro del puerto, lo que no hacemos nosotros, se llama David, continúa trayendo cacao, lo trae en contenedores, normalmente lo descarga, ¿vale? Con una rampa, o sea, con el contenedor, lo tumba y echa los sacos y los tira, ¿vale? Pero los últimos sacos que no caen los acaba tirando. De fronterizas. También los chavales llevan el gancho porque viene el contenedor, hay que inspeccionar y sacar Sí, continuamos. Lo que pasa es que los suyos no se han extendido y no lo llevas encima porque se te para la Guardia Civil encima de los Me imagino. Y ahora... Sí, entonces hablábamos de por qué veis aquí un cesto bastante rudimentario y por qué está esto aquí, ¿no? Bueno, esto es la tecnología, la primera tecnología que se puede considerar importante para el hombre porque es un elemento de recolección y es un elemento también de conservación o de transporte. Está muy relacionado con las tareas de la mujer, de hecho, al principio, y esto es algo antropológico que podemos decir, ¿no? Que esto la conservadora que ha puesto toda la colección junta nos estuvo explicando. Pero lo curioso es por qué está aquí, ¿no? Y la relación con el gancho y la relación con el trabajo de la estiba. Entonces podíamos hablar de aquella serie en la que sí que hay tres fotografías y de las cuales una de ellas hay sacos, ¿no? Entonces ahí sí que podíamos enlazar con eso. Os digo, es más un símbolo del contenedor, ¿no? Es el primer contenedor. Y solo hay al lado que es como una asociación también muy bonita, el carguero gigantesco con los containers, con este pequeño barco de los esquimales, ¿no? Que sería como una turbita del Nanook, así, comparado con como el gran monstruo del capital. Ahora tiene más relación que nunca, porque una de las cosas curiosas es que las rutas comerciales las quieren acortar para económicamente ser más rentables. Como sabéis, el deshielo que está llevando, ¿vale?, a que muchos barcos estén planteando que la zona o la dirección más cercana entre Asia, norte de América o el norte de Europa es pasar por el círculo polar. ¿Eso qué conllevaría? Pues a que si estamos degradando ese espacio donde el esquimal tenía su forma de vida, ¿vale?, esos barcos acabarán de destruir completamente esa forma de vida y ese sistema, ¿vale? Y luego, una cosa curiosa, en el barco del esquimal, lo que él lleva y se ve, en el barco de contenedores es totalmente opaco. Volvemos otra vez a la misma idea, ¿vale?, que tenía de opacidad dentro de la economía. Claro, antes nos hablabas de que cuando viene un barco con sacos se puede oler, se puede incluso intuir qué forma, porque si es algodón serán unas... Sí, son balas que tú ya puedes decir. Se toca, exacto. Se toca, las cosas las tocas, las vives, las sientes. El contenedor es una chapa de hierro cuadrada que anclas, sueltas, enganchas otra. No, el saco ahora veis, es un trabajo más artesanal, ¿vale? Está pasando. Desde esta foto se ve un estibador y eso refleja la habilidad todavía que vivimos, ¿eh? Todavía es así. Es un trabajador que va a ver si tiene trabajo. O sea, llega a ver si tiene trabajo y está en espera de que tenga la posibilidad de trabajar. Ya veis cómo trabajaban en los países en vía de desarrollo. Ese es el puerto de Santos, Brasil, que es el puerto más grande de la costa. Continúan, trabajando igual. O sea, esto de los EPIs y esto es muy moderno y muy de donde haya leyes que lo permitan. Es verdad que están dando saltos con el tema de la seguridad económica muy fuerte, pero mira, antes de ayer, de Santos, falleció un compañero por eso cayeron unas bobinas de acero, ¿vale? Se les prendieron las bobinas en carga y cayeron encima. Para que veáis, no es que sea algo, es un tema de actualidad.
En este caso estarían en plaza esperando la asignación, es decir, está esperando trabajo, está esperando dónde le va a tocar ir a trabajar, ¿vale? Y por desgracia ellos trabajan así, los sacos. Los sacos es una de las cosas más duras que hay, primero porque es algo dentro de que no todos los sacos, o sea, todos los sacos son iguales, pero no están iguales. Entonces los tienes que apilar y piensa que cada saco puede rondar entre los 25 y los 150 kilos. La OTI y las leyes dicen que no puedes levantar más de 25 kilos, que nos dicen cómo tienes que hacer. Que hay que permitir con los festivales. Es un claro ejemplo de lo que vivimos. Me parecía que se puede llegar a Barcelona. Sí, llega. Sí, llega. Es que todo está más contenidado, pero por velocidad y por todo. Pero sí, vivimos así. Y esto, hombre, es limpio y es, pero viene pieles. Las pieles vienen sin curtir. Son gusanitos, su sal, su chorreo de... Claro. Però tot ve dintre container. No, arriba així. Ara gairebé tot, però encara hi ha paisers que a més venen d'aquests països. I venen d'aquests països i s'han encarregat així. O sigui, aquesta foto que té uns anys encara es viu, encara existeix i encara es descarrega a Barcelona així. És lo menos, pero existe. Claro, descargar esto, ¿cuánto puede tardarse? Un barco que vaya con saco. És que depèn, clar, nosaltres que tenim dintre del conveni composicions. Les composicions de mans, les hores de treball, que pots fer i depèn de quina mercaderia i com la portes, has de fer un equip o un altre. Clar, depenent de l'equip. Si un sac pesa 50 quilos i poses 4 com jo, bueno, tiraran. Si poses 4 com ell... Però bueno, d'aquí ve la sort amb qui te toca, perquè si anem als dos, no faré 4, faré 2 i mig. Llavors, clar, és el que parlem, no te toca mai sempre el mateix equip, tampoc no te toca la mateixa feina. Què passa? Quan arribes als sacs, fins i tot t'agrada. És una feina tan dura, però t'agrada. Per què? Ja no perquè sigui manual només, sinó perquè el que estàs fent, perquè veus que estàs fent, com ho estàs fent i amb què ho estàs fent. El contenidor és tan... no tiene algo. Ara fer una pregunta que crec que serà resposta, perquè a l'hora Sí, a Barcelona tenim estibadores, a València, i tenim una polèmica amb Algeciras, però hi ha una realitat, que és que fa 13 anys que no obren sense. I abans, això era la tònica preliminar, abans del contenidor, les zones no es presentaven. Però a Port de Barcelona, a Beneixó, s'han presentat i estan treballant. Sí que existeixen, estan, són estibadores, són companyes nostres, són la nostra família. També són la nostra família, que la gent diu, no, estan integrades completament. O sigui que és una d'aquelles coses que m'agradaria que algun dia poguéssiu veure. Hi ha reportatges, hem fet una campanya perquè el primer que va sortir quan volien derrocar-nos a nosaltres era que no hi havia estibadora, no hi havia dona, masclista, de pares a fills. Nosaltres hem tret a dones a parlar sense coacció i que expliqui el que ella viu ara. Explicar, son estibadores. Hablan 66 estibadores. Igual podemos ir al otro lado, que hay la fotografía que se ve como los diferentes cargos de trabajo. Sí, eso lo estamos y ellas también. O sea... Bueno, pues una parte curiosa en comparación con la parte que hemos visto de los que hablamos de los sacos. ¿Vale? Ahí estaba en descarga y en este caso vemos una secuencia de trabajo de carga. Hablando de, primero teníamos la duda si era una carga o una descarga. Viendo la secuencia se van sumando sacos, ¿vale? Cada vez hay más sacos, es una de carga. También el sistema es diferente. Si veis, hay un operario, lleva unos mandos, ¿vale? Vemos una desplazadora que realmente no es de cinta, es de ruedines, ¿vale? En la cual ya viene el saco, viene rodando, con lo cual no hace transportarlo. Y el último movimiento sí que es verdad que sí que lo hace el estibador a mano, ¿vale? Que es el de colocarlo en su sitio. Lo van pasando para que el barco no tenga movimiento, ¿vale? Entonces, nosotros ya vamos capitulando sacos
¿vale? Para hacerlo. Para que no tenga contacto con el barco directo, se ponen unas maderas, se crucen aquí, ¿vale? Porque el otro es metal, puede ser que el saco haga metal más. Entonces, normalmente se ponen las planchas de madera para que no tengan contacto. En este caso estábamos intentando antes averiguar quién era quién en la foto, ¿vale? Y deducciones, los estibadores, trabajo manual, un supervisor, el que lleva la maquinaria y un oficial de buque, ¿vale? Que es el que está comprobando que lo que están estivando lo está estivando bien, ¿vale? Por las señales. Pero bueno, ese rol lo hemos hablado nosotros y más o menos sería lo que en Barcelona estaría trabajando. Pero claro, no sabemos exactamente si allí lo mismo rol es que, como apreciáis, sigue siendo duro. No sé si estaba mirando que no había si alguien tenía gancho o no. Había apreciado aquí de esto, pero creo que no están trabajando con gancho. Está pasando que muchos países están prohibiendo el trabajo de gancho para no rasgar. ¿Por qué? Porque los sacos ya no son como de fierro, porque ahora se utiliza material sintético, pero material sintético sí. Bueno, ¿queréis aprovechar para hacer alguna pregunta que se pueda haber quedado en el tintero o curiosidad? Los materiales, las cargas líquidas o no sé si se llaman granel y tal, que no vienen ni en saco ni en contenedor, todo esto cómo se vacía y se carga. Sí, hay diferentes tipos de barcos, ¿vale? Pero si hay barcos especializados, como hay barcos especializados, tenemos un cambio, no lo he cumplido con el mismo, pero bueno, tenemos un barco que es una cuba, todo bien, ¿vale? Tenemos otros barcos que es un espacio vía para un movimiento, bueno. Y luego tenemos otros que son celulares, los cuales esos van donde va el contenedor, ¿bueno? Los que son cargas, que son completamente tanques, puedes embarcar desde gas, terminal de gas, puedes embarcar líquidos, puedes embarcar sólidos, ¿vale? La forma de descarga puede ser una chupona neumática que está absorbiendo y se lleva la mercancía hasta pala. Nosotros ahí en faena todavía la conectamos con una pala y a mano, ¿vale? Claro, depende del tipo de buque, también tiene su atraque y su maquinaria, y luego su personal especializado para la descarga. Luego viene el contenedor hay de todo, ¿sí? Hay contenedores específicos para sólidos, para heterogéneos, para solidimensionados. O sea, el contenedor es una cosa que se ha unificado a nivel mundial, ¿vale? Porque es multipropósito, pues en un tren, en un camión y en un barco. Eso que hay, agiliza toda la secuencia de trabajo, ¿de acuerdo? Pero dentro del agilizado permite también tener diferentes tipos de cargas. Y en el diferente tipo de carga no ha de ser tener esas dimensiones para entrar dentro, simplemente a los subdimensionados. Sí, más o menos. Y una cosa que cuando yo tuve la suerte de que Juan Carlos me llevara por el puerto, en un tour que estuvimos casi media hora con coche sin parar, dando vueltas, no pasamos nunca por el mismo sitio, y le pregunté qué hacían tantos coches ahí en esa esplanada, una esplanada enorme. Y dice, no, pues estos son los coches que están entrando en el barco para ser transportados, y lo hacen ellos. Son especialistas en meter estos coches, y no solo coches sino camiones. Además hay diferentes tipos de barcos, unos que son rodados y otros que son mixtos, otros que no son rodados, que no puede entrar nada con ruedas. Y los camiones ahí, que deben ser complicadísimos, me imagino. Bueno, no es complicado cuando lo vives, es verdad que al principio nosotros tenemos comparativas que nos gusta mucho, ¿no? Un barco que viene con camioneros reales de la carretera, que son profesionales, un barco que descarga no carga de valores. La diferencia de horarios de un país de un a otro es porque podemos sacar en una jornada de 6 horas, 3 horas. ¿Pero por qué? Porque los especialistas que se dedican a aparcar esos camiones allí. O sea que el sitio vale dinero, con lo cual allí tienen casi que los conductores. Tú llegas con tu camión, vas a entrar en el buque y te dicen, tienes que meterlo ahí. A ver, tu camión, si lo rayo, si lo no sé qué, si no, camión lleva un estibador, vale, que siempre tiene la cuidado de la mercancía, o sea, el cuidado de la mercancía. Pero está tan acostumbrado a aplicar ese movimiento, ya sabes cómo colocar la tractora con la parte trasera para que tú la primera. Y lo que él hablaba de los coches es una cosa, es uno de las mercancías más volátiles. Sí que es verdad que tienes una fábrica y normalmente si tienes una fábrica, pones un puerto cerca,
Barcelona, Nissan, Seat. Pero nosotros embarcamos sobre el que viene desde Valladolid, por ejemplo. Es un trabajo horario, con el tren, lo pones como en el puerto que quieras, ¿vale? Y puedes trabajar. Trabajas a rendimientos, trabajas a velocidades de vértigo, trabajas con el biopoco, pero trabajas en megabuques, ¿vale? Que a lo mejor cargan 7.000 o 8.000 coches, que tiene 2 jornadas con 20 personas pasando por allí a saco. Y un barco puede ser un espacio diáfano como este, con sus columnas, aproximadamente 7 veces este espacio, con una rampa y ahí precisamente como si fuera un parking, no tienes espacios en el suelo, tienes un cabrón de edición y es otra danza. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta. ¿Es el puerto que regula cuántos estiradores tendrá cuando se abren plazas porque hace falta más estiradores? O sea, ¿o sois como autónomos? ¿Cómo funciona eso? No, nosotros tenemos a las empresas. Lo que las empresas, para no tenerlos en propiedad, por así, hace una bolsa. Esa bolsa se llama Cibana, en este caso, una empresa de trabajadores, que todo el accionariado es de las mismas empresas. ¿Vale? Luego la autoridad portuaria está por encima. La autoridad portuaria la que lleva las concesiones del terreno. Esa autoridad portuaria alquila el terreno a las empresas o unos clientes de condiciones, indica los mínimos de equipamiento que tiene que tener y ese equipamiento conlleva unos trabajadores. ¿Vale? Pero no te indica, o sea, no te marca. La autoridad portuaria el número de estiradores no marca. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Son públicas, o sea, salen en el periódico, sale una petición de personal para entrar en la estiva, sí que es verdad que tienes un periodo de aprendizaje primero, ese periodo de aprendizaje te conlleva luego la formación a las autorizaciones, a que sale a la bolsa de la estiva. Y de peor, luego a trabajo, luego me especialicé en MAFI, del MAFI fui haciendo cursos y salí uno de capataces y ahora soy capataz. Pero bueno, no quiero decir una actividad, yo puedo mañana hacer máquinas más, la semana pasada salí de máquina. Y tienes que tener reciclaje para seguir llevando la máquina porque no me considero, o sea, la carencia te marca dónde vas. Yo no he perdido el peón, por eso hablamos de que todos somos el mismo. Pues yo hoy puedo trabajar de peón porque no hace falta capataz, pero hace falta peones, yo trabajo de peón. Me da mi jornal de los peones tradicionales, y eso es lo que te crea, pues esos vínculos, porque puedes trabajar con un peón haciendo de peón. Y mañana, ¿vale? Pues estar de capataz con ese de peón. Con lo cual, claro, no vas a estar haciendo de... No, es tu compañero. Si el día anterior estaba tomando un lugar, mira que se te cae la barra. Bueno, compañerismo, claro. Sí. Sois empleados de varias empresas, entonces. Nos pertenecemos a una. Esa empresa, la empresa que realmente nos tiene contratados. Lo que la accionaría de esas empresas y las empresas. Es una idea. Realmente, si esa figura de cero, que tenemos una relación no es para personas. O sea, las empresas vienen, nos contratan por necesidad, hacemos lo que nos toca y volvemos a la cosa. Lo que pasa es que ese trabajo está regulado por ley. Sí. Esa es la diferencia. Y eso es lo que quieren regularizar ahora. Muy bien, pues vamos, si queréis, vamos a sí, una petición. ¿Tienes una petición? Queda una. Vale. Pues adelante. Hoy he traído a mi pequeño. Que le he dicho que podía tocar la bocina. Y si os parece, os voy a enseñar cómo funciona una bocina de mano, de buque, una entrada, o sea, puedes hacer diferentes funciones. En este caso es una japonesa, como estaba explicando, porque me llama mucho la atención. El manual tiene su caja, se recoge, voy a tocar, ¿vale? Se recoge, se le da la vuelta a la caja y se queda guardadito, luego se vuelve a colocar. Y el funcionamiento es muy sencillo. Primero la cargas. Podéis probar, si queréis. No, esto es posible. Pesa mucho.
Que una cosa que estamos intentando es hacer público qué hacemos, quiénes somos y a qué nos dedicamos. Porque esa posición del periodismo ha llevado a que hayamos tenido una época en la cual nos han dado fuerte y creemos que no merecemos lo que han hecho con nosotros y nosotros queremos que sepan quiénes somos y hacemos, dónde estamos y la verdad es que no nos podemos parar. Somos trabajadores. Sí que es verdad que estamos unidos y que estamos luchando no solo por nuestros derechos, sino por el nuevo mundo, porque la primera victoria ya la tenemos y ahora vamos a empezar a luchar para que todo el mundo, ¿vale?, pueda tener la opción a esa victoria y a ese sentimiento de poder decir, oye, hemos ganado. Yo tengo una cosa más que decir sobre eso, porque viendo los artículos que he visto en los periódicos, ves como hay un ataque muy directo a un tipo de organización, además con unos argumentos de que son antiguos porque utilizan calabazas, porque todavía tienen garfios, porque todavía tienen sus chapas de una manera tradicional, pero tradicional y justa. Lo de las chapas que me explicaste, no lo hemos explicado, pero bueno, es muy interesante. Siempre hay ese ataque hacia algo que no está actualizado, que es parte del pasado, pero parte del pasado funcionando de una manera que nadie más funciona, de una manera justa. Y eso es lo que da miedo, ¿no?, que eso se pueda contagiar. Quizás por eso esa inspiración, ¿no? Yo cuando fui a una reunión intersindical vi como vosotros teníais una posición no de privilegio, porque no es eso, sino de influencia, ¿no?, de influencia para inspirar a los demás. Y vamos a ver, esperamos que tenga suerte. Muchas gracias, Juan Carlos, y suerte. La idea de que a través de una experiencia, a través de una vida, incorporéis en una exposición que nunca sea el principio de arte y utilizar el arte como transformación social. Sí, esa es la intención. Muchas gracias. Sí, es verdad, total, esa era la intención. Gracias por decirlo.